El viernes, Enrique Cornejo, ex ministro de Transportes y Comunicaciones, fue suspendido en sus derechos partidarios dentro del, por supuesto, movimiento o grupo partido aprista peruano. La suspensión, ojo, no es por el caso Odebrecht, sino, dicen el Tribunal de Ética, por haber realizado declaraciones infraternas. En fin, más allá de los ajustes de cuentas partidarios, la situación de Enrique Cornejo sigue complicándose. Las nuevas capturas siguen siendo de funcionarios muy, pero muy cercanos a él. ¿Hasta dónde llegaron esos vínculos? Y sobre todo, ¿por qué Enrique Cornejo está cayendo en contradicciones? Karina Novoa y Carlos Brown con todos los detalles. Señor juez, yo he aceptado los cargos que se me imputan. Yo me he acogido a la confesión sincera. He aceptado todos los cargos. Estoy muy arrepentido y pido perdón al Estado peruano y a la sociedad. Cae otro Cornejo Boy. La situación se complica para el ahora suspendido aprista Enrique Cornejo. Otro hombre del entorno más íntimo del tren eléctrico, preso y decidido a confesar. Miguel Ángel Navarro Portugal. Llora, pide perdón, mientras que la Fiscalía ha probado que recibió sobornos de Odebrecht. Navarro Portugal también trabajó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante la gestión de Cornejo. Yo nunca tuve ninguna sospecha de que estos y otros funcionarios que pudieran aparecer estuvieran metidos en temas irregulares o delictivos. ¿Admite responsabilidad política? No puedo admitir una responsabilidad política si no tenía una información. No, momentito. Enrique Cornejo encabezaba a este grupo como ministro y pretende ahora marcar distancia. No, momentito. Alejarse convenientemente de estos hombres que van cayendo uno tras otro por los sobornos de Odebrecht. Sobre la cual no puedo decir nada porque no participé, no sé nada del asunto. Deslinda una y otra vez, cuenta a medias y omite valiosa información. ¿Qué oculta Enrique Cornejo? El mismo equipo de esta gestión manchada por la corrupción fue convocado por Cornejo 4 años después para formar parte de su equipo técnico para la campaña municipal. No solo fue el prófugo Jorge Cuba, sino los encarcelados Miguel Navarro Portugal y Edwin Luyo Barrientos. Este equipo liderado por Enrique Cornejo se conoce antes de su paso por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Cuando Cornejo es designado ministro, los lleva al MTC y son colocados en puestos claves. Pero ahí no queda la cosa. Este grupo humano lo ha acompañado hasta el comando de campaña de las elecciones municipales cuando Cornejo era candidato del APRA. Ya me faltó decir que cuando fui ministro de Transportes, durante 3 años, ejecutamos el 97.6% de nuestro presupuesto de inversión. Aquí está el equipo responsable de eso. Con ellos lo hicimos. Así que estamos muy orgullosos de eso. Eso no es maquillaje estadística, no es traslado financiero, es ejecución de obra pura. Así que sabemos hacer eso. ¿Está bien? Eso, muy bien. Panorama ha conseguido este documento, es una serie de correos electrónicos. 21 de septiembre del 2014, en plena campaña electoral, acá se prueba que este grupo de gente que estaban con él desde el MTC también lo acompañaron en la campaña electoral para la Municipalidad de Lima. Esta serie de correos ha sido enviado por Jorge Cuba Hidalgo a Jorge Menacho, mano derecha también del ex ministro de Transportes y Comunicaciones. Miguel Navarro es el que contesta. Aquí está el correo electrónico de Miguel Ángel Navarro Portugal @hotmail.com. Pero no son todos. Existen más nombres que esta noche saldrán a la luz. Aquí vemos más nombres. Jesús Munive @hotmail.com. Jesús Munive formó parte de este comité especial de licitación de la línea 1 del tren eléctrico. ¿Qué más?
no ha contado Enrique Cornejo. ¿Qué es lo que no cuadra en la versión otorgada por el exministro aprista del MTC? Pues usted me decía, no puedo entender cómo el viceministro de Comunicaciones incluso termina teniendo injerencia en asuntos que eran del viceministerio de Transportes. Pero fue usted quien además lo nombró parte de este comité que tenía que tener contacto directo con el tema del tren eléctrico y con la empresa. Error. No es verdad, no hay error. Cuba fue ubicado en lugares claves. En el 2010, además de viceministro de Comunicaciones, Cuba Hidalgo pasó a formar parte de la Comisión Sectorial para las coordinaciones directas con el consorcio del tren eléctrico. Las omisiones, los hombres claves en la licitación del tren eléctrico, los enormes poderes entregados por Enrique Cornejo a los directamente involucrados en los sobornos de Odebrecht y sus dos hombres de absoluta confianza. Los cocos, Jorge Cuba y Jorge Menacho, quienes nada hacían según varias fuentes, sin el pleno conocimiento de Enrique Cornejo. Todos los detalles aquí en Panorama. ¿Admite responsabilidad política? No puedo admitir una responsabilidad política si no Pero tenía los una nombró. información. No, Pero momentito. usted los nombró. Yo no puedo saber por las personas, ni tú por los que trabajan en este canal, si son asesinos en serie en secreto. Y esta persona tenía evidentemente una acción que no conocía. Y francamente me indigna que haya pasado. Él tendrá que explicarlo en su momento. Parece que no los conociera, que poco sabe de ellos. Sin embargo, este equipo se ha mantenido unido en el tiempo, encabezado por Enrique Cornejo. Ninguno de sus miembros es desconocido para él, más bien todo lo contrario. Son amigos, se conocen por décadas y el mismo Cornejo depositó enorme poder en dos de ellos, sus hombres de confianza, los cocos, uno prófugo y el otro imposible de ubicar por Panorama. Jorge Cuba y Jorge Menacho manejaron el manchado proceso del tren eléctrico y también la campaña municipal. Panorama tuvo acceso a una serie de correos electrónicos del mes de septiembre del 2014, enviados al círculo más cercano del entonces candidato, 3 días antes de la realización de esta conferencia de prensa para la presentación del equipo técnico que acompañaría a Cornejo. Así como cuando fui presidente del Banco de Nación, así como fui ministro de Vivienda y ministro de Transportes, yo convoco a los mejores. El prófugo Cuba coordinaba vía correo electrónico el envío de los CVs de los convocados al equipo. La solicitud fue copiada el sábado 20 de septiembre del 2014 a los hombres del tren. Edwin Luyo Barrientos, encarcelado. Miguel Ángel Navarro Portugal, encarcelado. Jesús Munive, miembro del Comité de Licitación del Tramo 1 y 2 del tren eléctrico, y Jalmar Maragunich, el poderoso ex viceministro de Transportes en la época de los sobornos. Con la información recabada por Cuba, se redactó esta ayuda a memoria, con un resumen de cada uno de los técnicos, quienes no solo fueron condecorados en el MTC después de la licitación, sino elogiados en público por Cornejo, años después de su gestión como ministro. Ya me faltó decir que cuando fui ministro de Transportes, durante 3 años, ejecutamos el 97.6% de nuestro presupuesto de inversión. Aquí está el equipo responsable de eso. Con ellos lo hicimos. Así que estamos muy orgullosos de eso. Eso no es maquillaje estadística, no es traslado financiero, es ejecución de obra pura. Así que sabemos hacer eso. En la conferencia de prensa estaba parte de este equipo del tren.
Jesús Munive se ubicaba al final de la mesa, Marangunich a la izquierda de Cornejo y Jorge Cuba siempre a la derecha. Está probado que Coco Cuba recibió millones de dólares sucios de Odebrecht, según la confesión de los delatores. Está probado que lo hizo mediante empresas offshore. Se ha puesto precio a su cabeza y afronta una orden de captura internacional. Me deja reconocimientos a muchísima gente. Aquí me acompaña Jorge Cuba, que es el líder del equipo que hizo el mejor plan de gobierno de esta campaña. Su relación con Cornejo lleva por lo menos 30 años, desde que ambos trabajaron en el Instituto de Comercio Exterior durante el primer gobierno de Alan García. Cornejo lo colocó en el Viceministerio de Comunicaciones del MTC y habría coordinado todas las ilícitas entregas de Odebrecht. Se asegura que Cuba nada hacía en el ministerio sin que el metódico y eficiente ministro Cornejo lo sepa. Todos sabían que era el enviado directo de Cornejo. La licitación del tren eléctrico costó dinero sucio. Cada adenda, cada coordinación también, y era Cuba el hombre que negociaba con el hoy confeso Jorge Barata. Según nuestras informadísimas fuentes, varias de las reuniones para los sobornos se llevaron a cabo en la más lujosa casa de campo de este condominio, en Cieneguilla, donde Jorge Barata habría pasado parte de su tiempo y sellado varios negocios. Conversé con usted a través de la radio, ¿no es cierto? Y usted me decía, no puedo entender cómo el viceministro de Comunicaciones incluso termina teniendo injerencia en asuntos que eran del Viceministerio de Transportes. Pero fue usted quien además lo nombró parte de este comité que tenía que tener contacto directo con el tema del tren eléctrico y con la empresa. Error, hubo dos concursos simultáneos. Uno para la construcción que ganó Graña Montero Odebrecht y otro que fue en proinversión para la operación y mantenimiento que ganó Ferrovías Argentino con Graña Montero, que son los que están ahora operando el tren. El señor Cuba formó parte del comité de ese segundo concurso, pero felizmente para este caso y para la transparencia del asunto, su actuación tuvo que ver con el segundo concurso, que no tiene nada que ver con Odebrecht. Tenía que ver y mucho, según las confesiones de los delatores. Pero lo dicho por Cornejo sobre la participación de Cuba en el tren de los sobornos tampoco es verdad. Cuba fue ubicado muy cerca de esta mega obra. Fue colocado como interlocutor con la empresa. Cornejo lo olvidó deliberadamente. ¿Por qué mentiría el exministro de Transportes y Comunicaciones? Tal como lo publicó Panorama, mediante la resolución ministerial 047, firmada por el propio Cornejo, se constituye la comisión sectorial encargada de realizar coordinaciones con consorcios y diversas entidades públicas y privadas con relación al tren eléctrico. Constituir la comisión sectorial encargada de realizar coordinaciones necesarias con el consorcio CECEL-POIRI y también con el consorcio Tren Eléctrico Lima, sustentado en el contrato 146-2009 MTC. El contrato 146 es el contrato firmado con el consorcio Tren Eléctrico Lima, integrado por Odebrecht y Graña y Montero, y representado por el mismísimo Jorge Enrique Simoes Barata y José Graña. Regístrese y comuníquese, Enrique Cornejo. Coco Cuba fue miembro de esta comisión sectorial, colocado cerca de Odebrecht por el mismo Enrique Cornejo, aunque ahora este aprista suspendido pretenda no recordar. 2 meses después, en marzo del 2010, según esta nota de Andina, Cuba viajó a Japón para analizar personalmente el uso de trenes japoneses. Se autorizó viajar al viceministro en su calidad de miembro de la comisión sectorial
encargada de realizar las coordinaciones para el desarrollo del sistema eléctrico de transporte masivo de Lima y Callao. Línea 1, tramo Villa El Salvador, Avenida Grau. Pero él era de comunicaciones. Usted mismo me decía ayer, si estaba él en comunicaciones, ¿por qué no lo hace con el viceministro de Transporte? Porque el viceministro de Transporte coordinaba el primer concurso. Esa es la respuesta. Enrique Cornejo trata de alejar a Cuba de Odebrecht y coloca en bandeja a otro de sus viceministros, el viceministro de Transportes, quien no ha sido todavía mencionado en las investigaciones, pero que según el propio Cornejo coordinó exclusivamente con Odebrecht. Jalmar Marangunich es otro hombre del grupo Cornejo. Fue designado como viceministro el mismo mes que se otorgó la buena pro a Odebrecht y Graña y Montero, en diciembre del 2009. Un mes después, fue nombrado también por el entonces ministro como presidente de esta misma comisión sectorial. Coincidentemente, Marangunich también forma parte de este grupo de técnicos que acompañan en el tiempo a Cornejo, justo los que estuvieron más cerca al tren. Este exfuncionario también fue convocado para la campaña. El encarcelado Edwin Luyo Barrientos también es parte del grupo Cornejo, otro Cornejo Boy, que perdura en el tiempo. Formó parte de esta misma comisión sectorial y del comité de licitación del tramo 2 del tren. Su expertise también sería utilizado en la municipalidad de Lima. En realidad, la pita se rompe por el lado más débil. Y yo voy a estar presente acá, enfrentar estos hechos con el único objetivo de que se sepa la verdad. Luyo está vinculado a la Offshore Oblong Internacional INC y está probado que recibió 2 depósitos, el 2013 y 2014, por $500,000 en sobornos. Su abogado asegura que no ha tocado ni $1 de ese dinero ilícito. Entonces, ¿para quién era realmente el depósito? Sobre la coima no puedo decir nada porque no participé, no sé nada del asunto. Es posible que Enrique Cornejo no haya estado enterado de esta mega corrupción en su gestión, con personas colocadas por él mismo en puestos claves. Ahora parece inverosímil. La cercanía con este grupo y sus omisiones levantan sospechas. Otro hombre del tren durante su gestión fue Coco Menchola, del entorno más cercano, de su absoluta confianza. Después del MTC fue convocado por Cornejo como su jefe de campaña municipal. Buenos días a todos. Según nuestras fuentes, este Coco es quien movía el dinero, la billetera, para gastos de la candidatura. Dentro de la experiencia que tuve como candidata en la lista de Enrique Cornejo, personalmente soy la más interesada de que se descubra quiénes son esas personas que han tomado el nombre del partido aprista y roben. Eso es sumamente indignante, y toda la pena y la cárcel que estos malditos, porque son así, malditos al tomar el nombre del partido, y que les caiga todo el peso de la ley. Coco Menacho fue secretario general del MTC en la época de la licitación de la línea 1, tramo 1 y tramo 2 del metro de Lima. Es hombre incondicional de Cornejo, amigos de siempre, se conocen desde el primer gobierno de Alan García, trabajaron juntos en Palacio de Gobierno, en el Ministerio de Vivienda, en el Banco de la Nación y en el MTC. A sola firma, Menacho modificaba condiciones y dejaba sin efecto temas específicos del tren de Lima. Esta es la resolución secretarial 004-2011 del 14 de enero del 2011, firmada por Menacho. Fue el encargado de designar al Comité Especial de Selección del Tramo 2 del tren eléctrico, desde la Avenida Grau
hasta San Juan del Lurigancho. Coco Menacho fue quien nombró a Edwin Luyo, receptor de sobornos, a Janet Huerta Minaya, prófuga de la justicia, y a Jesús Munive como miembros de este comité. ¿Por qué tendría alguien que coimear el 2008, un año y medio antes de que se haga una obra que ni siquiera se sabía cómo se iba a hacer? No es verdad. Era la obra emblema del APRA, una promesa de campaña de Alan García, quien impulsó desde el día 1 de su segundo gobierno la resurrección del tren eléctrico. La competencia por adjudicarse la obra era feroz y a punta de sobornos se logró, recibidos mediante cuentas de empresas offshore. La última encontrada por la Fiscalía es Julson International S.A., en la banca privada de Andorra, constituida por Miguel Ángel Navarro Portugal, ex brazo derecho de Coco Cuba, durante la gestión Cornejo. Señor juez, yo he aceptado los cargos que se me imputan y estoy muy arrepentido. Yo me he acogido a la confesión sincera. Navarro confesó que constituyó esta offshore a pedido del exministro de Comunicaciones. Ha comprado inmuebles para él y, por último, también llegó a la campaña municipal como parte del equipo de Cornejo para ofrecer obras a todo tren para la capital. Enrique, a todo tren. ¿Le sirve el tren eléctrico o no? ¡Uy, maravilla! Enrique a todo tren, Enrique a todo tren, Enrique a todo tren. Hoy día hemos inaugurado el bus tren. Aquí estamos. Que significa que le queremos decir a Lima que si en 18 meses hicimos bien el tren eléctrico línea 1, en 4 años vamos a transformar Lima. Los Cornejo Boys se han movido sostenidamente en el tiempo, encabezados únicamente por Enrique Cornejo, y él no sabe nada. Sobre la coima no puedo decir nada porque no participé, no sé nada del asunto. Los trasladó de una gestión manchada al comando de campaña para la alcaldía de Lima, sin advertir ninguna irregularidad, ni siquiera conocer de boca del denunciante que uno de los cocos, Coco Cuba, habría cobrado $200,000 de coima por la renovación de una frecuencia de radio durante su gestión en el MTC, pudo abrir los ojos de este ex ministro que no acepta responsabilidad alguna y que deja demasiadas dudas por absolver. La principal, ¿quién fue el destinatario final del soborno? Según la Fiscalía, el prófugo Coco Cuba hablaba por alguien más. ¿Qué tan arriba llegaron estos pagos ilegales? Bueno, dejar claro que en el caso del señor Marangunich y también del señor Munive, hasta el momento, por lo pronto, no existe ningún cargo ni pedido de captura hasta la fecha, ¿no? Y lo que sí está claro también es que lo que se está haciendo, las capturas que se están realizando, pues como muchos dirían, se trata hasta ahorita de solamente peces pequeños, y esa es la estrategia que ha decidido el fiscal Hamilton Castro, que dicho sea de paso debe muchas, pero muchas explicaciones. Por ejemplo, si con Odebrecht existe un acuerdo, como nos dijeron, como lo ha ratificado el fiscal de la Nación, o apenas un preacuerdito, como lo ha dicho prácticamente el responsable de Perú en esa empresa. Hay cosas bastante extrañas que realmente merecen explicaciones mejores respecto a algunas de las actuaciones del fiscal Hamilton Castro. Y